Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre el papel de la ética en el cumplimiento corporativo de las organizaciones. El hecho de que estemos hoy aquí, todos los que estamos aquí, pues tenemos una cierta relación o un cierto interés con el cumplimiento normativo en las organizaciones, ya sea porque trabajemos en algún departamento de cumplimiento o que queramos profundizar en el tema. Bueno, de cualquier modo, estamos relacionados con el cumplimiento normativo. Y hay un aspecto del cumplimiento normativo que, bueno, pues siempre aparece como una especie de sombra cuando hablamos de cumplimiento, que es el de la ética, ¿no? En este webinar lo que queremos tratar es bueno, pues de sacar conclusiones acerca de las relaciones entre el cumplimiento normativo, el compliance y la ética, ¿no? En qué se parecen, en qué no, hasta dónde llega cada uno, hasta dónde debemos llegar como organización. Bueno, tratar de dar una visión un poco de cómo esos dos elementos, esos dos conceptos conviven y se deben gestionar dentro de una organización. Bueno. En primer lugar, ética y cumplimiento normativo. La pregunta es, ¿estamos hablando de lo mismo? Hay tantos conceptos que últimamente parecen paralelos, parecen sinónimos, etcétera, que muchas veces se nos puede pasar, se nos puede plantear esta duda, decir, pero bueno, cuando estamos hablando de compliance, ¿esto es más o menos ética o ética es compliance? ¿Qué abarca cada uno? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, de valores corporativos, hablamos siempre de cumplir una serie de normas legales, de cumplir una serie de programas o de requerimientos sociales, etcétera. Pero, bien, una parte de ese cumplimiento es la ley, pero más allá de la ley, ¿hay algo? ¿Hay alguna obligación? ¿Hay alguna, no sé, podemos esquivar todo lo que vaya más allá de la ley? ¿Nos podemos permitir decir, no, hasta aquí está regulado, más allá, sea justo o injusto, nosotros como organización podemos cerrar los ojos y no mirar hacia ninguna parte? Es decir, ¿una organización se puede permitir limitarse a cumplir la ley? Bueno, pues yo, desde luego, a mi juicio, lo que planteo es que no. Iremos desarrollándolo a lo largo del webinar, pero evidentemente, como primer resumen, yo diría que el cumplimiento normativo, pues efectivamente, es, como su nombre indica, cumplir las normas que están establecidas, que te afectan como organización, como sector, como país, etcétera. Pero luego hay un paso más, que es la ética, que es la que debemos tener como organización, que a veces actúa sobre temas que no están regulados. Pero aunque no estén regulados, nosotros sí debemos tomar nuestras decisiones en base a criterios sólidos, en base a criterios estables, etc. ¿Y por qué hace falta hacer esa gestión de la ética? La ética, bueno, puede ser algo que podríamos decir, bueno, la ética va en la persona, hay personas que tienen un concepto de la ética, otros que tienen otro, y bueno, pues tampoco hay que tomarlo como tan genérico para la organización, no. La organización es una persona jurídica, pero es una entidad que tiene una forma de actuar, y como forma de actuar, y está compuesta por personas, con lo cual hay que unificar esos criterios y hay que plantearse qué tipo de principios vamos a tener como organización. La ley, las normativas en general,
no abarca absolutamente todos los aspectos de la vida, ni todas las etapas, ni los detalles de cada uno de los negocios. De hecho, hay sectores que están muy regulados, como pueda ser, por ejemplo, el sector financiero, y otros sectores, bueno, pues que sencillamente por el motivo que sea, pues no tienen ese grado de regulación. Mm, Si dejáramos de lado la ética y nos limitásemos al departamento de cumplimiento normativo y esto es cumplimiento y punto, pues en esos sectores o en esos países en los que casi no hay normas, pues diríamos, bueno, el departamento de compliance o las organizaciones en general lo tienen, en teoría, lo tienen fácil, porque con cumplir la ley ya cumplen todo, ¿no? pero, pero no debemos quedarnos ahí, es decir, porque las limitaciones que tenga la ley, sea porque directamente no hay ley, o sea, porque no abarca todos los detalles de un negocio en concreto, no deberían servirnos de excusa para dejar de lado una cuestión tan importante para las organizaciones y para las personas como la ética. Por ejemplo, vamos a charlar un poco sobre el caso específico de las empresas multinacionales. En una empresa multinacional, generalmente se trabaja eh, en un mismo negocio, y luego ya pues, existen los casos en los que las empresas multinacionales trabajan en varios negocios, etcétera. Imaginemos una empresa que solo trabaja en la fabricación de puertas o lo que sea, en un único negocio, pero en diferentes países. Claro, cada uno de los países tendrá una regulación distinta. En algunos será muy conservadora, en otros, pues bueno, pues a lo mejor es un sector que jamás se ha planteado los gobiernos que ha tenido ese país históricamente, pues nunca se han planteado regular en ese sentido, o directamente es un país que no suele regular los negocios, bueno, por lo que sea. ¿Tiene sentido que nosotros busquemos esos recovecos de la ley para actuar de manera distinta en función del país en el que trabajemos? Pues a mi juicio tiene cierto sentido, pero dentro de que siempre debemos cumplir los principios que nos marcamos como organización. Una organización X pues funciona tanto pues, por ejemplo, en la Unión Europea, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos. Cada uno de estas regiones y de estos países tiene una legislación distinta, pero nosotros tenemos que tener unos principios como organización. Por ejemplo, pensemos en empresas de extracción de minerales que trabajan con países africanos, que bueno, últimamente se han oído noticias al respecto y, bueno, pues alguna noticia inquietante. ¿Tiene sentido que nosotros, por ejemplo, en unos países, pues digamos, modernos, con regulaciones amplias y regulando el detalle de las relaciones laborales de los empleados de la organización, actuemos de una manera y cuando fabriquemos o cuando extraigamos materiales en África no cumplamos absolutamente nada y no, entre comillas, nos aprovechemos de los trabajadores de allí? Pues sería legal porque estaríamos trabajando eh, en una jurisdicción, digamos, que permite hacer esas cosas o que simplemente no lo prohíbe. Entonces, en principio, pues bueno, probablemente sea legal, pero desde luego no es ético. No es ético y nosotros como organización no podemos permitirnos que alguien nos, nos señale con el dedo y nos diga, sí, sí, vosotros, donde os obliga la ley, trabajáis como personas decentes, pero en el momento que la ley os deja un límite para hacer las cosas mal, preferís hacer las cosas mal. Porque hoy en día
uno de los riesgos mayores que tienen las organizaciones es el riesgo reputacional. Toda la vida las organizaciones han sufrido riesgo de crédito, riesgo de que no te paguen los proveedores, los clientes, que haya escasez de material, en fin, riesgos tradicionales. Pero hoy en día el riesgo reputacional es muy, muy elevado. Además, con la capacidad que tienen hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales, etcétera, de hacer volar las noticias o incluso los rumores, las fake news y demás acerca de cualquier cosa, en el momento que alguien se entere que nosotros estamos aplicando esa doble moral, nuestra imagen como organización va a quedar muy dañada. La gente es muy sensible hoy en día a esto. Y nosotros, probablemente la doble moral nos va a durar muy poquito si alguien se entera de que estamos aplicándola. Y nuestra imagen va a quedar muy dañada. Y nunca podremos decir, ya, pero yo lo que hacía era legal. Bueno, era legal, pero la imagen se ha dañado. Entonces, es muy importante que las organizaciones tengan un plan y tengan unas ideas claras sobre cómo gestionar la ética en sus organizaciones. De manera, si queréis, complementaria a la gestión del cumplimiento normativo. Lógicamente, tienen que ver. Es decir, no es ético no cumplir las leyes. Pero la ética es como algo más. Apliquemos nuestros principios. Otros puntos, otros conceptos que aparecen a veces muy relacionados son la responsabilidad social corporativa, RSC, y la ética. Bueno, hoy en día las empresas se preocupan cada vez más de tener, bueno, pues una buena imagen, transmitir que además de pues vender y querer hacer negocio y ganar beneficios, que lógicamente lo quiere cualquier negocio, pues que también se preocupan de aportar algo a la sociedad, ¿no? Este concepto de la RSC está también muy relacionado con la ética. Muchas veces lo que hacemos por RSC, por responsabilidad social corporativa, es algo que está por encima de la ley. Es decir, no hay una ley que nos obligue a cumplir, a hacer, pues yo qué sé, una donación a una determinada organización no gubernamental. No nos obliga a nadie, o a tener una gestión de los impuestos que sea justa, etcétera, los impuestos que pagamos, pero sí que es ético y nosotros lo hacemos porque queremos dar buena imagen. Bueno, pues hacerlo porque queremos dar buena imagen está bien, pero realmente hay que hacerlo porque realmente tenemos unos principios y queremos cumplirlos, ¿no? Las organizaciones, para empezar, tienen que ser conscientes de que ejercen un papel en la sociedad. Sí, venden productos, la gente los compra, es un negocio, en principio pues quieren satisfacer las necesidades de sus clientes, etcétera, y ellos quieren hacer negocio, bien. Pero también aportan algo a la sociedad. En algunos casos todo bueno, en algunos casos hay una parte buena y una mala. En fin, las organizaciones crean trabajo, tienen relaciones con otros elementos y con otras partes de la sociedad, ¿no? Hay otros agentes, lo que en inglés dirían los stakeholders, ¿no? Pues hay relación con otros factores y con otros elementos de la sociedad. Las organizaciones tienen un papel dentro de la sociedad y deben ser conscientes de que dejan huella y en cierto modo la noticia positiva
es que las organizaciones, hasta cierto punto, pueden elegir qué huella dejan en la sociedad. Pueden elegir la huella, dejar la huella de, mira, estas personas lo único que quieren es hacer dinero, les importa cero, absolutamente nada la sociedad y ya está. Bueno, con lo cual pues es una relación puramente mercantil en la que uno compra lo que necesita, los otros venden y hacen negocio vendiéndolo, pero no se preocupan en absoluto de la sociedad. Pero también podemos elegir pues tener esa imagen de personas responsables, que tenemos unos principios y los cumplimos y queremos aportar algo a nuestra sociedad, ¿no? Al mundo en el que estamos trabajando, en el que nos estamos moviendo. Es evidente que o sea, no como tanto en temas de RSC como en ética, si leéis cualquier informe de RSC, pues bueno, parece que podríamos pensar que las organizaciones, pues bueno, es que no se dedican a vender y a tener beneficios, ¿no? Solo se dedican a hacer cosas buenas y no, sabemos que las organizaciones se dedican a vender y su objetivo es tener beneficios, porque ese es el objetivo de una sociedad anónima, por ejemplo. Pero se trata de ser conscientes del papel que juegan en la sociedad y ser conscientes y actuar y querer aportar algo más. Y eso se engloba dentro también de los principios éticos. Es decir, yo no solo estoy aquí como organización para hacer negocios, para intentar crear valor para mis accionistas. No, yo también estoy aquí para dejar una huella positiva. Y eso, ahí entra muy de lleno la ética. La pregunta aquí para las organizaciones es, ¿queremos ser, digamos, neutros o grises y no mojarnos en ningún problema social ni admitir que tenemos, pues eso, un papel dentro de la sociedad? Podemos hacerlo, pero lo que estamos viendo de los últimos años a esta parte, yo creo que afortunadamente, es que eso no es lo que quieren los clientes, eso no es lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere compromiso, la sociedad quiere empresas en las que puedan confiar. Es muy probable que buena parte de los consumidores prefieran comprar algo pues un poco más caro, pero que sepan que viene de una empresa que se preocupa por la sociedad en la que trabaja, que tiene unos principios éticos. Y eso nos ha de hacer pensar que la ética y la RSC no solo es que sean necesarias, no solo es que sean importantes, sino que además incluso son rentables. Eso es importante también a la hora de vender un plan de ética o un plan de RSC ante un consejo de administración. En el caso que hemos mencionado un poquito hace un poco, de las empresas multinacionales, pues este es el caso que a lo mejor es más llamativo, más visual. Todos leemos las noticias y conocemos al final en el mundo de las organizaciones multinacionales grandes son relativamente pocas y todos conocemos ejemplos de empresas que trabajan en prácticamente todos los países. Claro, trabajar en todos los países significa estar sometido a legislaciones muy diferentes. Legislaciones tan diferentes como que en algunos países pueden ser absolutamente llevadas al límite del detalle de lo que deben cumplir, y otras, sencillamente, que no haya ninguna legislación. Entonces, esas organizaciones tienen dos opciones. O bien aprovechan los recovecos de las leyes en cada uno de los países en los que trabaja. Bueno, aquí no me exigen, imaginemos por ejemplo una empresa que produce productos alimenticios.
Bueno, pues en unos países en los que no me exigen controles alimentarios, controles de los productos, de los alimentos que yo vendo, pues ¿para qué me voy a gastar el dinero en controles? Al fin y al cabo yo me limito a lo que es la ley y nadie me puede decir que yo incumplo la ley porque efectivamente no la estoy incumpliendo, pero bueno, yo aprovecho porque todos son costes y los menores costes son mayores beneficios y si no me obligan a controlar, hacer un control sanitario de los alimentos que vendo, pues no lo hago. Ahora sí, en los países que sí que me obligan, yo cumplo. Ya, pero deberíamos plantearnos que no deberíamos hacer en un país lo que nuestra ética no haría en otro, aunque la ley lo permita. Y esto, evidentemente, es controvertido y, y tiene sus límites. Estoy hablando de situaciones un poco, quizá un poco extremas, pero, o sea, nosotros como organización deberíamos tener unos criterios de forma que, oye, si nosotros, en, pues, por ejemplo, estamos comprometidos con la salud y con el medio ambiente, como organización multinacional, pues, hombre, no deberíamos tener actuaciones en países en los que la legislación medioambiental o fitosanitaria fuera más laxa, no deberíamos tener actuaciones de simplemente cumplir la ley pues, o aprovecharnos de que no existe esa ley, mientras en otros países pues cumplimos todas las normas habidas y por haber. A ver, para todo hay negros, blancos y grises, es decir, no es lo mismo tener una legislación algo más permisiva en un país que, por ejemplo, lo que hemos comentado anteriormente, en el tema laboral, hay países africanos en los que, africanos y de otros continentes, pero concretamente hay países africanos en los que la extracción de minerales que sirven como materia prima para fabricar productos tecnológicos, por ejemplo, la legislación laboral no está tan avanzada como para poder garantizar una serie de derechos laborales mínimos, etcétera. ¿De verdad nosotros queremos ser una organización que tengamos esa doble moral de que en un país desarrollado pues cumplamos todos las normas laborales, digamos que cuidamos muchísimo a nuestros empleados, etcétera, cuando realmente, cuando a la vez en esos países estamos pasando por alto absolutamente los pues los derechos laborales que para nosotros pues como organización serían mínimos, serían básicos, pues yo creo que eso es jugar con fuego. Es decir, lo podemos hacer, probablemente sería legal hacerlo, pero desde luego no es ético. No es ético y al final, en muchos casos, por si no nos sirve nuestra propia ética y nuestra propia conciencia, en muchos casos el consumidor también es juez y cuando vea que nosotros tenemos esas actuaciones, lo pagaremos. Lo pagaremos y directamente en nuestra cuenta de resultados. Es decir, aquí mi tesis en ese sentido es que ser éticos, que bueno, parece que es un dinero gastado en el plan ético, bueno, esto es un poco teoría y tal, yo me dedico a vender, no a hacer... Ya. La ética es rentable y no ser ético afecta negativamente la rentabilidad, aunque parezca que de primeras, si estás empleando una persona por el sueldo, el 5% del sueldo que emplearías en otro sitio y pasando por alto sus derechos laborales, etcétera, es mucho más rentable. Eso es una rentabilidad a corto plazo. A medio largo plazo, eso llega a afectar a la rentabilidad negativamente, claro, de la multinacional. Porque la imagen de la multinacional es una imagen global.
Y una imagen global hoy en día está sometida al juicio y al análisis constante de las redes sociales, de las noticias, de los medios de comunicación, etc. Debemos ser muy conscientes de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Pues que es necesario incluir la ética en la gestión de la organización. Y nosotros tenemos que tener unos códigos éticos. Y no podemos, pues no sé, dejarnos llevar por, sí, bueno, la ética, sí, sí, cada uno hay que ser buenas personas, etcétera. Pero bueno, allá cada cual, pero tampoco lo voy a hacer yo un código. No, 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 nosotros como organización tenemos la obligación de plantearnos qué valores queremos para nuestra organización. A lo mejor incluso hay puntos de la ley que, que, que digamos, son actividades que permite la ley, pero nosotros no queremos llegar porque nos parece que eso es una actividad o son unos límites que pues no nos parecen éticos y nosotros decimos, muy bien, por mucho que lo admita la ley, nosotros no vamos a traspasar ese límite. Nosotros tenemos, yo creo que hay que hacer un poco un símil con, con las personas físicas, ¿no? Con las personas. Es decir, nosotros como organización deberíamos tener unos principios y esos principios cumplirlos. Hay que tener unos principios, ponerlos por escrito para que todo el mundo, es muy importante que dentro de la organización haya una comunicación, que todos los que llevan allí toda la vida y las personas que se incorporan ahora mismo sepan cómo somos. Porque evidentemente no es lo mismo que yo conozca mis valores, que bueno, yo quiero pensar que me conozco a mí mismo, a una organización con varias decenas de miles de empleados que se incorpora una persona nueva y la verdad es que sabe muy poco de lo que es la organización. O sea, hay que ponerlo por escrito para que cuando alguien se incorpore o alguien trabaje en nuestra organización o simplemente tenga negocios con nosotros, sepa cómo somos, sepa qué principios tenemos. Pues hablo de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad. Pues a partir de ahí cada uno tiene sus principios en función también de los sectores en los que trabaja, el respeto al medio ambiente, en fin, de todo. En definitiva, se trata de hacer un enfoque global que abarque más que el puro requisito legal. Es decir, el Departamento de Compliance se va a dedicar a evaluar y a tratar de que todas las normas se cumplan, de que no incumplamos ninguna ley. Pero la ética tiene un componente más amplio. Es decir, se trata de que nosotros cumplamos los principios que nos hemos impuesto. Entonces es un enfoque más global, porque bueno, podemos estar muy tranquilos de que cumplimos la ley, pero además es que tenemos que dormir tranquilos de que cumplimos nuestros principios. Insisto, el símil lo podemos hacer con nosotros mismos, con nosotros como personas. Es decir, nosotros hay cosas, cada uno que se ponga sus ejemplos, que podríamos hacer legalmente, pero que no nos parecen éticas. Entonces no las hacemos. Y nosotros, es probable que en un momento dado hagamos una de estas cosas y nosotros no hemos incumplido ninguna ley, pero a lo mejor no dormimos tranquilos, porque sabemos que nuestros principios no lo admiten. Bueno, pues eso como organización lo tenemos que aplicar también. Y como punto final, que creo que lo engloba muchos de los aspectos que hemos tratado hasta ahora, hay que demostrar que como organización tenemos criterio. Tenemos unos principios y tenemos criterio. Sabemos que la ley llega hasta un punto determinado y sabemos hasta dónde queremos llegar nosotros a cumplir, precisamente porque sabemos que jugamos un papel en la sociedad y sabemos que queremos cumplir nuestra función en la sociedad. Y eso lo haremos mientras estemos cumpliendo nuestros códigos éticos. Y tenemos que demostrar que tenemos criterio, que sabemos lo que queremos y sabemos quiénes somos como organización
qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer, aunque sea legal. En definitiva, la ética engloba el cumplimiento normativo, pero abarca más campos. Tenemos que incluir la ética en la gestión de la organización y aplicar los principios de la misma manera que aplicamos el cumplimiento normativo a la gestión diaria de nuestras organizaciones. Pues nada más, muchísimas gracias a todas y todos por vuestra asistencia y bueno, ahora vamos a ver si hay algún tipo de preguntas en el chat que bueno, pues den lugar a alguna charla o algún comentario más que podamos hacer. Vamos a ver. Pregunta Fernando si es útil la ISO 37301 para incorporar la ética en la organización, dada la relevancia que concede a la cultura de compliance. Sí, evidentemente. Es decir, la ética, hemos dicho, sí, abarca más que lo que es el compliance, pero si os fijáis, la ética, implantar estos principios en una organización es algo que tiene una forma, la forma de implantarlo puede ser relativamente parecida al cumplimiento normativo. Entonces, en ese sentido hay que aprovecharse de herramientas como la ISO 37301 para, en la forma de incorporarlos a la organización, pues, bueno, pues tener modelos para vamos a ver. ¿Cómo pudiéramos reforzar la adopción del comportamiento ético para las empresas aún más que lo estrictamente regulado? Bueno, para mí, como en el caso de compliance, es decir, no es algo que tampoco, o sea, que se limite a la ética, pues es muy importante que la alta dirección, que los dueños de la organización también, pues estén concienciados con la ética. O sea, no sirve de nada contratar a un equipo inmenso de gente de compliance que además pues quieran incorporar estas cosas de ética y demás en una organización, tal. Si luego la alta dirección pues no está comprometida, porque bueno, podemos hacer miles de procedimientos, unos códigos preciosos, lo que sea, pero hay que aplicarlos, es decir, los códigos, los procedimientos, todo eso se puede convertir en un papel precioso, con una maquetación increíble, pero que realmente no se cumpla. Lo importante es que los códigos, que los procedimientos se cumplan, aunque estuvieran escritos en papel. Entonces, por supuesto, es importante que haya códigos y procedimientos, pero lo más importante es que haya compromiso por parte de la alta dirección para aplicar estos principios. Ser conscientes de que la organización quiere seguir sus principios éticos, quiere tener ese criterio. Pregunta Patricia, cuando como trabajador observas que no hay actuación ética y eres alejado de la organización, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues la verdad la pregunta es controvertida porque hay que ver el caso puntual. Es decir, ahí estamos ya hablando de ética personal, ¿no? Es decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar, a hacer ciertas cosas y no otras, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros tenemos unos principios éticos, pero también hay que ser conscientes de que son nuestros y de que no todo el mundo los tiene. Entonces, bueno, es probable que trabajemos en una organización en la que a lo mejor se dedique a hacer cosas o parte de su actividad pues sea, se haga de una manera que no es la que haríamos nosotros o que no nos parece totalmente correcto. A partir de ahí tendremos que ver qué grado de diferencia con nuestros principios tiene esa actuación, si es bueno, pues algo es simplemente una diferencia de opinión o algo que simplemente haríamos de manera distinta, o es algo que nos puede plantear una duda moral de decir, oye, es que no puedo seguir colaborando con esta organización porque hace cosas que yo no considero éticas, ¿no? Eh, entonces, habría que verse en el caso y, desde luego, si un trabajador es apartado por tener esos principios éticos, pues una vez más habrá que evaluar. Es decir, ¿ha sido por una cosa muy puntual, un detalle muy concreto, o es algo que el trabajador, pues, oye, realmente ve que es una cosa grave, lo ha puesto de manifiesto, la organización le ha dicho que le da exactamente igual y que lo va a seguir haciendo? Bueno, pues en ese caso, por supuesto, hay que tratar de que la sangre no llegue al río y de tratar de solucionar las diferencias con la organización. Pero si un trabajador acaba diciendo bueno, pues que sus principios no comparte los principios con la organización y que eso hay cosas que no va a hacer aunque se lo digan, pues evidentemente la ética personal y la moral personal pues está por encima, ¿no?, de la organización. No sé si hay más preguntas por aquí. Eh, Bueno, si no hay más preguntas, pues una vez más, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y espero que, bueno, pues por lo menos hayamos pasado un rato interesante, hemos reflexionado sobre aspectos que creo que son importantes para las organizaciones y para las personas. Y bueno, espero haber despertado interés en un tema como la ética, bueno, pues cada vez más nos estamos dando cuenta de que las organizaciones lo necesitan y los consumidores, las personas que acudimos a esas organizaciones, lo exigimos. Muchísimas gracias.